Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno. Que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, y agradecemos nuevamente el favor de su sintonía. Agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón que nos permitan estar con ustedes a lo largo del día, acompañándoles en sus diversas actividades. Usted que nos sintoniza, nos hace el favor de sintonizarnos a través de su radio receptor en la frecuencia 760 AM, a través de internet en www.radio760online.com, o bien a través de las diferentes plataformas sociales cuando le llegan las notificaciones de los programas o las emisiones en vivo de ciertos programas que Radio 760 ha diseñado para bendecir y edificar la vida de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, y que también nos permiten de alguna manera tener comunicación con ustedes, interacción con ustedes. Así que les agradecemos nuevamente el hecho de que nos permitan acompañarle. Queremos nuevamente recordarles sus oraciones a favor de este medio de comunicación, amados hermanos. Estamos en un proceso donde necesitamos renovar equipos, tanto de la transmisión de la radio como los equipos que se utilizan para las ediciones y las actividades administrativas de este medio de comunicación. Por lo que estamos clamando a nuestro Señor, pidiéndole su auxilio divino para que Él toque el corazón de todos y cada uno de sus hijos, que van a ser los instrumentos que Él va a utilizar para hacernos llegar la bendición que Él ya ha preparado. Y si a usted, amados hermanos, ya el Señor le ha puesto en su corazón el poder bendecirnos con una ofrenda económica, puede comunicarse con nosotros al 24 99 49 24 37 59 59, o el teléfono celular 4709 3785 en horario de oficina, y con mucho gusto nuestro hermano operador va a estar atendiendo su comunicación. Y si usted va a realizarlos del exterior, por favor anteponga el código de área 502 antes de los números que le hemos proporcionado, y su llamada va a ser atendida en horario de oficina. Por favor tomar nota que es en horario de oficina, que nuestro hermano puede tomar su llamada y darle las indicaciones adecuadas para que usted pueda bendecirnos con esa ofrenda que necesitamos para la renovación de todos y cada uno de los equipos, tanto administrativos como los que se utilizan para la transmisión de las emisiones de los diferentes programas. Y también, amado hermano, agradecemos el que por favor esté orando por este medio de comunicación y por todos los que en él participamos, para que siempre nos mantengamos en comunión con nuestro Señor y transmitamos mensajes apegados a lo que su palabra establece y que sean de sana doctrina para edificación y bendición de la vida de todos y cada uno de los oyentes. Muchísimas gracias, amados hermanos. Y bien, estamos en esta oportunidad siguiendo el estudio del tema principal, el tema grande, mega importante que hemos estado abordando durante varias semanas, el tema del regreso del Señor, y estamos actualmente leyendo el libro de Apocalipsis. El Señor ha sido bueno con nosotros y ya nos ha permitido llegar hasta el capítulo número 20, verso número 6. Hasta ahí hemos llegado ya con las emisiones de los diferentes programas, amados hermanos. Le invitamos a que por favor, en la oportunidad que usted tenga,
visite el canal de YouTube, en YouTube, nos busque como Elim Radio 760. Ahí va a encontrar usted los diferentes programas que se han emitido a través de esa plataforma. Usted puede buscar los de Mi Alma Tiene Sed y ver todos los que tienen que ver con el regreso del Señor, que han sido titulados conforme las porciones que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Antes de continuar, amados hermanos, yo quisiera leerles algunos comentarios respecto a los 6 versos que ya se han leído. Tenemos por acá el comentario que nos hacen algunos estudiosos sobre los 1000 años. Como yo le comenté, amados hermanos, hay 3 posturas sobre el Apocalipsis. Hay unos que dicen que todo es antes de, otros que es a la mitad de, y otros que es después de. Usted me permite utilizar esos términos, aunque hay unos que le dicen amileniaristas, premileniaristas y postmileniaristas. Así es como lo tienen tipificado, y hay algunos otros términos teológicos, amados hermanos, que no son de mi prioridad transmitírselo, pero vamos sí hacérselo conocer para que usted lo sepa. Nosotros somos de la postura que el Señor viene por su iglesia antes de la tribulación y gran tribulación, por toda la evidencia bíblica, amados hermanos, que es lo que hemos estado analizando y que ha sido el objeto principal de toda esta enseñanza. También uno de los objetivos principales de toda esta enseñanza ha sido, amado hermano, que tengamos nuestra mirada, nuestra fe puesta en el Señor, no en ningún hombre, no en ningún ministerio. Hemos invitado, hemos pedido que usted, si en algún momento, amados hermanos, ha sido víctima del fanatismo y usted ha caído en la trampa o el engaño que el enemigo a veces da de fijar nuestra mirada en un ministro, en un ministerio, pensando que él es el poseedor de la verdad única, usted la parte, y volvamos a la verdad bíblica de que solamente el Señor es digno de toda la honra, la gloria y la alabanza, y el Señor nos ha dejado su bendito Espíritu Santo para que nosotros clamemos y pidamos al Señor la guianza, la iluminación, la revelación en el estudio de su palabra, para que nosotros comprendamos y entendamos lo que el Señor anhela, desea en nuestras vidas, amados hermanos, y no caigamos en el engaño que algunas personas han hecho hacia la iglesia, hacia varios miembros de la iglesia, al malinterpretar o manipular pasajes bíblicos para desviar del propósito final, que es estar con el Señor por la eternidad, a los miembros de su iglesia. Y bien, bueno, dice acá en el comentario que nos hacen sobre sobre los versos 1 al 3 del capítulo 20, dice: algunos aseguran que 1000 años, que se repite 6 veces en este capítulo, amados hermanos. El término de los 1000 años se repite 6 veces en este capítulo, en los versos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, de forma consecutiva se menciona 6 veces el término 1000 años. Dice, es una expresión figurada para un largo periodo. Otros piensan que son literalmente 1000 años. Otros creen que Juan tuvo una visión de 1000 años. Pero es imposible saber cómo se cumplirá esta imagen apocalíptica. Respecto a que Satanás no sea capaz de engañar a las naciones, dice la escritura aquí que hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, el punto de vista tradicional ha sido que se le imponen límites. Es decir, está encadenado durante la era del nuevo pacto. Aunque el evidente recrudecimiento de la influencia demoníaca y la guerra espiritual en tiempos modernos ha debilitado severamente este punto de vista. Respecto a que sea desatado, hay otras notas que vamos a ver más adelante. Sobre los versos 4 y 6 dice: aquellos que se sientan en los tronos y reciben facultad para juzgar o de juzgar son el pueblo de Dios. Nos dan algunas citas en Daniel 7, versos 18 y 27,
Pero yo quisiera leerle la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Leemos aquí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y en este capítulo, amados hermanos, a manera de paréntesis, hago un paréntesis aquí, el apóstol Pablo está cuestionando a los miembros de la iglesia, porque estos miembros de la iglesia pues estaban en luchas, estaban en divisiones, estaban en peleas y estaban actuando de una forma que no se apegaba a la enseñanza apostólica basada en las escrituras y guiada por el Espíritu Santo, que se estaba impartiendo a todas las iglesias y que ha llegado a nosotros a través de los escritos de lo que hoy nosotros llamamos el Nuevo Testamento, y que al final conforman la Biblia, la palabra de Dios. Y la segunda pregunta dice: ¿o no sabéis que los santos? Y cuando habla de los santos, no está hablando de la iglesia, de los consagrados, de aquellos que han comprometido su vida con el Señor. Cierro paréntesis y dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, aquí aclara, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, aclara que los santos son la iglesia, ¿no? ¿Sois indignos, hace la pregunta, de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y luego en el verso 4 hace una exhortación que dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y bueno, amados hermanos, hemos leído la porción de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y ahí podrán ver que Pablo está regañando, está exhortando a los hermanos para que se muestren cuerdos y verdaderamente recordemos nuestro papel como hijos de Dios. Por eso la idea, o el deseo, mejor dicho, manifiesto de Dios en esta carta es que volvamos al orden divino. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo por mano de Pablo. Entonces, amados hermanos, sepamos que el Señor ha dado facultad a su iglesia para juzgar en el juicio que se ve, que va a iniciar en el capítulo 20, verso 4. La primera resurrección, dice el comentario que voy a leerles, la primera resurrección es la de los mártires antes del reino terrenal de Cristo. Como la expresión implica que había una segunda resurrección, algunos intérpretes, para mantener la idea de una resurrección general del cuerpo al final de los tiempos, han considerado que la primera es únicamente espiritual y hacen como referencia el nacer de nuevo. La quinta bienaventuranza del libro reconoce la santidad de aquellos que participan de la primera resurrección. Respecto a la segunda muerte, que es la que yo les comentaba y con la que cerramos el estudio de esta primera parte del capítulo 20, dice acá: los premilenialistas, ese es uno de los términos que se utilizan, los premilenialistas siguen el orden natural de este pasaje y consideran que los 1000 años son posteriores a la segunda venida de Cristo. Otros piensan que se trata de una recapitulación del tiempo antes de la segunda venida, visto desde una perspectiva diferente. Entre los que adoptan el punto de vista de la recapitulación, los amilenialistas, que es otro de los términos que se utilizan, creen que el reino de Cristo está cumpliéndose espiritualmente, incluso ahora por medio de la iglesia. Esta postura interpreta los 1000 años en forma figurada como un periodo que abarca toda la era de la iglesia, y los postmilenialistas creen que la predicación del evangelio traerá una virtual conversión mundial y una era dorada de valores bíblicos que durará 1000 años.
para algunos en sentido literal, para otros en sentido simbólico. Entonces, amados hermanos, como usted ha podido escuchar, hay posturas acerca de los 1000 años, como hay posturas también acerca de la venida del Señor por su iglesia. Algunos dicen que es antes de la tribulación, otros que dicen que es a la mitad de la tribulación y otros que dicen que es al final de la tribulación. Todas las posturas, amados hermanos, pues definitivamente tienen algún fundamento, pero no un análisis profundo como hemos tratado de hacerlo, y que hemos estado tratando de transmitírselo a usted para que, siguiendo la secuencia, a usted mismo, con la guianza del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, orando al Señor, encontremos pues la verdad, lo que el Señor quiere que sepamos. Definitivamente, amados hermanos, mi reflexión para que todos meditemos en la misma es que nosotros debemos estar preparados. Estamos creyendo que el Señor viene por su iglesia antes de la gran tribulación, por las razones que ya hemos expuesto acerca de las bodas, acerca de las figuras, acerca de las parábolas que el Señor ha dado, acerca de la promesa general que ha dado, acerca de que la iglesia tiene que ser juzgada por Cristo, no por Dios, porque el juicio que Dios tenía reservado, que tiene reservado para la humanidad, lo cargó en Cristo. Y todo aquel que acepta al Señor Jesús, a Yeshua, al Mesías, al ungido, al Salvador, como Señor de su vida, se arrepiente de sus pecados, procede al nuevo nacimiento, definitivamente, amados hermanos, el Señor ya no le imputa más pecado, porque ya la paga del pecado, mejor dicho, ya no le imputa más castigo, porque la paga del pecado que se había cometido la cargó sobre Cristo. Entonces ya es Cristo el que va a juzgar a su iglesia, y guiado pues en presencia o con el acompañamiento, esa es la palabra correcta, en acompañamiento del Espíritu Santo. Y pues definitivamente, amados hermanos, como dice Hebreos, el pastor va a estar ahí, el pastor de cada congregación, el pastor de cada uno de nosotros, aquel que se hizo cargo terrenalmente de nosotros, va a estar ahí, va a rendir cuentas de la enseñanza, la doctrina, la guianza que le dio a cada miembro de la iglesia del Señor, y definitivamente ante el Espíritu Santo y el Señor Jesús, que es lo que se llama el bimá, en griego el bimá de Cristo. Es el juicio independiente apartado que la iglesia va a tener. Aquellos que no salgan aprobados o que sean hallados culpables por no tener una vida consagrada, por no haber creído a la profecía bíblica, por haber confiado en ciertas obras, ¿verdad? Porque la fe nos impulsa a hacer obras, hermanos. No es que seamos salvos por las obras, sino la fe nos impulsa a hacer obras. Pero a veces creemos más en las obras que en la fe. Entonces, amados hermanos, definitivamente son los que van a regresar a lavar sus vestiduras en la gran tribulación. El punto, amados hermanos, es que estamos viendo acá que hay un periodo de tiempo de 1000 años. Definitivamente también nosotros, amados hermanos, creemos que los 1000 años son literales. Le voy a comentar una de las razones por qué consideramos que los 1000 años son literales. Como lo vimos en la oportunidad que correspondía en el Salmo 90 y en la segunda carta del apóstol Pedro, ambos versos refuerzan el siguiente concepto, que para el Señor un día son como 1000 años, o 1000 años son como un día para el Señor. Entonces, nosotros hemos visto bíblicamente, y se ha redondeado de la siguiente manera para efectos de estudio: desde Adán hasta Abraham hay 2000 años. Desde Abraham hasta David hay 2000 años. Desde David hasta Jesús, 2000 años. Y de Jesús hasta el final o el comienzo de la gran tribulación van a haber 2000 años. Entonces hay 6 días literales. Y el séptimo día
que es con el que se cumple, digamos, el proceso de la creación que está en Génesis, que fueron 7 días, aparentemente literales, pero que equivaldrían a 1000 años cada uno de esos días, cada una de esas etapas de tiempo, mejor dicho. Entonces, de igual forma, nosotros vamos a tener para el cumplimiento, para entrar en reposo, esos 1000 años, que es un día, sería como un Shabbat, ¿verdad? Por eso es que Satanás no va a poder actuar. El Señor es el que va a reinar durante ese séptimo día. Recordemos que durante el Shabbat se honraba a Dios, se adoraba a Dios, se glorificaba a Dios, se pensaba en Dios y no se hacía ninguna otra actividad, se adoraba a Dios todo ese tiempo. Posteriormente, pasado el Shabbat, se reanudaban las actividades. Por eso, amados hermanos, nosotros consideramos, por toda esa fuerza bíblica que tiene, que los 1000 años son literales. Pero ya le he leído las otras posturas que hay y se lo comento, pues, porque existe. Yo sé que usted, amado hermano, el Señor está motivando a que usted investigue también, y puede ser que en algún momento usted me diga, hermano, pero fíjese que yo encontré esta y esta postura, esta y esta situación, este y este fundamento. Y amado hermano, la bendición que todos tenemos es que hoy el Espíritu Santo está con nosotros y nosotros podemos pedirle a Él directamente que nos dé guianza, que nos dé ayuda en medio de estas circunstancias. Entonces, amados hermanos, habiéndoles leído estos comentarios y habiendo meditado un poquito más, vamos a continuar con la lectura de la otra porción del capítulo 20. Versículos 7 al 10, dice la Escritura: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, amados hermanos, vemos acá que al cumplimiento de los 1000 años, como le mencionaban antes de iniciar esta lectura, con esos 1000 años se cumpliría la semana de creación, y los 1000 años son como el Shabbat, como el reposo donde se meditaba en Dios. Al reiniciar las actividades, es decir, al pasar el día del reposo, Satanás es suelto. Satanás es suelto y se va a cumplir la otra segunda batalla que hay. La primera batalla, amados hermanos, ya la vimos en el capítulo 19, versículos 17 al 21. Es donde está narrada esa primera gran batalla. Aunque a lo largo del Apocalipsis, amados hermanos, hemos visto algunas mini batallas, digamos las batallas de orden mundial, donde todas las naciones van a participar. Una está en Apocalipsis 19, donde una gran parte es muerte, son muertos, otros huyen, el falso profeta y la bestia son capturados y echados al lago del fuego, y Satanás es encadenado. Hemos visto acá que ya el Satanás es soltado, él va a buscar a las demás naciones, amados hermanos, quiere decir que la limpieza no se ha terminado. Hay un reposo, hay un cese, hay una pausa, y recuérdese que literalmente en Israel, cuando hay un Shabbat, los hermanos, cuando hay un día de reposo, no se realiza ninguna actividad, ni siquiera de batalla, el que ellos santifican el séptimo día, el Shabbat, el día de reposo, lo santifican, lo guardan, porque es un día donde honran a Dios. Y pues obviamente todos tienen la fe en que Dios los va a guardar ese séptimo día. Y definitivamente así es, amados hermanos. Dios honra a los que le honran. Y en este Shabbat milenario, si me permite ponerle de esa forma, en este Shabbat que va a estar compuesto 1000 años, que es un día,
el Señor no permite que Satanás ni nadie ataque al pueblo santo, porque esta batalla convoca a Gog y Magog, que están en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Ya estaban prefiguradas estas batallas, ya lo estudiamos en el programa anterior, hermanos, y yo le invito a que usted haga una comparación entre lo que está en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel y lo que está en Apocalipsis 19, versos 17 al 21, y lo que aparece aquí en Apocalipsis 20, del verso 7 al 10, para que usted vaya comparando el Gog y Magog que está en Ezequiel con el Gog y Magog que aparecen aquí en Apocalipsis. Dice aquí que va a haber una batalla, el número de los cuales es como arena del mar, es decir, un ejército enorme. Este es más grande que el anterior. Ya vimos que cuando se acerca el río Éufrates, amado hermano, van a pasar cerca de 200 millones. Van a componer un ejército grande. Amados hermanos, este ejército, como se los mencioné, y si no se los he mencionado, seguramente en algunas fuentes ustedes ya lo han escuchado, estos 200 millones fácilmente lo alcanza la población de la República Popular de China y India, que son dos de las poblaciones más grandes del mundo. Ellos tienen una cantidad enorme de gente y sus ejércitos, fácilmente sus ejércitos, las personas que están listas para batalla superan los 200 millones. Así que por eso se ha visto, amados hermanos, que también geográficamente este Gog y Magog abarcan parte de Rusia, abarcan parte de, todo lo que es China, todo lo que es Asia, amados hermanos, Tokio, Japón y la India, todos esos países que están de ese lado, que definitivamente por eso se cree que por esas dos naciones que han también avanzado en lo que es la guerra nuclear, es decir, la preparación de armas nucleares y la preparación de armas biológicas, amados hermanos, se cree que ellos van a ser los protagonistas de este tipo de batalla. Aquí ya vemos que es un ejército más numeroso que el anterior, es que son como la arena del mar, es decir, una cantidad enorme de personas. Pero aquí, amados hermanos, en esta guerra que estamos viendo acá, que estamos empezando su narrativa que les estoy comentando, el que ya pelea la batalla ya no es Jesucristo ni la iglesia, es Dios mismo. Dice aquí que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Eso indiscutiblemente, amados hermanos, está apuntando a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad amada por Dios, es el lugar que Él escogió para que ahí se edificara templo, para que todo el pueblo que estaba bajo su pacto fuera y presentara sus ofrendas en Jerusalén. No hay otro lugar, hermanos. Ustedes lo ven claramente establecido. Es la ciudad por la cual más se ha batallado, amados hermanos. Todos quieren tener el control de Jerusalén. Algunos historiadores serios, amados hermanos, consideran que Jerusalén es el centro del mundo, ¿verdad? Que la posición donde se encuentra es el centro del mundo. Y que por lo tanto el que está en Jerusalén puede tener el control de todo el resto del globo terráqueo. Eso es lo que algunos aseguran, amados hermanos. Yo le invito a que usted lo investigue, ¿verdad? Y pues siempre ha habido una batalla por controlar Jerusalén. De hecho, hoy en día, amados hermanos, desde que Israel volvió a su tierra, el control ha sido la lucha o la batalla se mantiene al día de hoy por el control de Jerusalén. A tal punto que Jerusalén está dividida en tres partes, amados hermanos. Una parte que ha sido dada a los musulmanes, otra parte que ha sido dada a los israelitas y otra parte que ha sido dada a los gentiles. Y en los gentiles, pues obviamente, amados hermanos, están los cristianos. Bueno, así lo han catalogado globalmente las personas, ¿no? Los cristianos evangélicos, los católicos
y todos aquellos que de alguna manera creen en Jesús, aunque no sea como su Señor y Salvador, sino que invocan el nombre de Jesús. Y en esas tres divisiones está repartida Jerusalén. Y no pueden pasar los israelitas, no pueden pasar a la parte que está asignada a los musulmanes porque se vuelve de conflicto. Ni los gentiles o cristianos pueden pasar a alguna de las otras dos. No pueden ni pasar a la musulmana, a no ser que sean vías turísticas con permiso y cumpliendo ciertos requisitos y con mucha seguridad de por medio. Ni tampoco pueden pasar a la parte israelita sin cubrir todos los requisitos que piden. Entonces, por eso, amado hermano, cuando usted va a Jerusalén, ya sea por excursión o por visita personal, de manera turística, amados hermanos, usted tiene que cumplir con muchos requisitos para llegar a los lugares sagrados. Muchos de ellos no le dejan tomar fotografías de ningún tipo por los niveles de seguridad que usted mantiene. Entonces, prácticamente son pocos los lugares donde usted puede tomar algunas fotografías, pero hay otros que están totalmente vedados. Se lo menciono porque hasta el día de hoy sigue la batalla por Jerusalén, y el que obtenga Jerusalén va a tomar el control de Israel, y el que tenga el control de Israel va a tener el control del mundo. Eso es lo que se piensa, y por eso está la lucha ahí a nivel terrenal y a nivel espiritual. Pero, vamos a ver, cuando vemos que este grandísimo ejército viene contra Israel, contra Jerusalén específicamente, a quererla destruir, Dios ejerce su poder. Dios ejerce su dominio, dice, y de Dios desciende fuego del cielo y los consume. Es Dios, amados hermanos, el que libra esta última batalla, no es nadie más. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener esto muy en cuenta, porque es Dios el que libra la última batalla. Jesús ya libró la suya, el Espíritu Santo está librando la suya con nosotros, amados hermanos, porque el Espíritu Santo también, como pastor delegado de la iglesia, está defendiendo continuamente. En el verso 11 al 14, aunque antes de seguir quisiera leerle algo aquí, dice: la liberación de Satanás del abismo está relacionada con la conocida profecía de Gog y Magog de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Este incidente servirá como prueba final de que incluso tras el extenso y pacífico reinado de Cristo, la humanidad, aquellos nacidos durante los 1000 años, todavía seguirá al diablo. Cuando el fuego que desciende del cielo, como en Ezequiel 39, se sofoque la rebelión en la ciudad amada, probablemente una Jerusalén renovada por el reinado de Cristo durante 1000 años, el diablo será lanzado al lago de fuego, donde se reunirá con la bestia y el falso profeta por toda la eternidad. Estos son los comentarios que se tienen sobre esta porción que hemos analizado, amados hermanos. Yo le invito a que la estudie, yo le invito a que la profundice, y que seamos todos, cada uno de nosotros, bendecidos con las diferentes palabras que el Señor da a cada uno, porque nosotros tenemos una bendición, amados hermanos, que tenemos a un Dios vivo, al Dios viviente, y Él habla a sus hijos, Él edifica a sus hijos, Él enseña a sus hijos, Él ministra a sus hijos. Entonces, amados hermanos, ya en el verso 11 del capítulo 20 inicia el juicio final para toda la humanidad. Y dice acá: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta
esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, amados hermanos, tenemos un paralelismo de este pasaje en Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, porque también ahí se habla en resumen de lo que hemos leído a detalle en Apocalipsis 20, del verso 11 al 15. Entonces, amados hermanos, vemos acá que es importante que usted tome nota que se habla de los libros, pero de uno en especial, el libro del alma. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios se sienta a juzgar a la tierra. Aquí va a estar la manifestación en vivo y en directo del Dios viviente, de ese Dios que muchos niegan que existe, de ese Dios que muchos se han burlado y han dicho que si Dios existiera no habría maldad en la tierra, de ese Dios que permite los desastres naturales, de ese Dios que pareciera que no existe y que solo está en la mente de las personas que han sido engañadas, porque así se habla, ¿verdad? Se refieren de Dios, que Dios es como un mecanismo de defensa psicológico que las personas utilizan para encontrar en ellos un refugio y lograrse estabilizar. De ese Dios figurado que muchos piensan que es solo la creencia en un ser divino, pero que es la necesidad del ser humano de llenar un vacío que hay en su alma. Pero este Dios todopoderoso, amados, es el que nos creó, es el que da testimonio toda la vida, es aquel de que hemos visto prodigios, señales y maravillas obrar en nuestra vida, aun cuando a veces nosotros los pasemos por desapercibidos. Esos prodigios, señales y maravillas existen. Amados hermanos, yo tengo la dicha en mi vida de haber experimentado milagros de parte de Dios. Yo he sido sanado por Dios. He visto cómo Dios ha sanado a mis hijos, cómo Dios ha sanado a mi esposa, cómo Dios nos ha ayudado en medio de pruebas complicadas, difíciles, donde muchas personas hasta se retiraron de nosotros para darnos la mano, pero Dios nos ha ayudado y Dios nos ha bendecido. Ese Dios es real. Él es el Dios viviente. Él es el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él es el Dios todopoderoso. No es un Dios inventado, no es un producto de la histeria colectiva, como algunos le llaman. Tampoco es la necesidad del vacío del alma que hay en cada ser humano, sino que Dios, es Señor y es Rey. Entonces nuestro Dios se va a manifestar, amados hermanos. Y fíjese la apariencia tan majestuosa de Dios, que dice que la tierra y el cielo huyen de su presencia. Ante su presencia, dice que los muertos, grandes y pequeños, están de pie ante Él. Y dice que el mar entrega sus muertos, la muerte y el Hades entregan sus muertos. Ante Dios va a comparecer toda la humanidad, independientemente cuándo haya muerto. Puede ser que haya muerto hace miles de años. Ante Dios va a comparecer Abel y todos los grandes hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, los patriarcas, todos los que ya nos han antecedido, amados hermanos, desde hace miles de años antes, y los que recientemente hayan partido, aunque los hayan cremado, aunque algunos hayan desaparecido, porque déjeme decirle, amado hermano, que hay muchos programas que han tenido éxito en la televisión, pero que hablan sobre personas que desaparecieron hace muchos años, que no dejaron ningún rastro. Personas que no se sabe si desaparecieron voluntariamente, se trasladaron a otro país, a otro lugar, cambiaron su apariencia, cambiaron su nombre para no ser encontrados, o efectivamente murieron por algún desastre natural, por algún accidente, o fueron muertos a manos de alguien. Personas que quizá fueron cremadas
Vamos a ver unas personas que decidieron ser quemadas, ¿verdad? Que solicitaron a sus familiares que les quemaran y que sus cenizas fueran esparcidas en cierto lugar o en cierto lago, que fueran sepultados en algún lado, amados hermanos, o puestos en algún monte. De ahí, cuando Dios se manifieste, ahí van a resucitar, de ahí se van a formar, porque Dios es creador, amados hermanos. De ahí sí tiene cierta validez un principio científico, que algunos dicen que la materia no se destruye, sino que se transforma. Y entonces, amados hermanos, nosotros pues obviamente vemos ese principio que se cumple porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Él formó de la tierra, mejor dicho, del polvo de la tierra, tomó un puñado, lo mojó, ¿verdad? Algunos presumen que fue con su saliva santa que lo formó un muñequito. Con ese muñequito ya estaba formado, ya tenía cierta consistencia, sopló sobre él y le dio aliento de vida y lo convirtió en un ser viviente. Pero cuando este pecó, le dijo: del polvo eres y al polvo volverás. Y ese principio se cumple. Entonces, aunque las personas piensen que se han desintegrado, se ha demostrado, amados hermanos, que el ADN de cada persona es único. Aún entre padre e hijos hay siempre variaciones, hay características únicas que lo diferencian uno del otro. Y aún entre los gemelos, o partos múltiples, son diferentes sus ADNs. Hay una característica que los individualiza. Entonces, con ese poquito que exista de esas personas, Dios puede volverlo a crear y hacerlo comparecer delante de Él. Recordemos, amados hermanos, que todo espíritu, dice en la Escritura, vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Y el alma es la que se va al lugar intermedio donde está esperando que el Señor lo llame a su presencia, ¿verdad? Si no fue creyente, seguramente en el Hades o la muerte o en el mar están, ahí van a comparecer. Y entonces van a ser juzgados por las obras, dice aquí, que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, amados hermanos, dice aquí que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora yo le pregunto a usted, con el conocimiento bíblico que tenemos hasta hoy día, por la gracia, misericordia, bondad de Dios, ¿cómo se inscribe uno en el libro de la vida? Pues uno se inscribe en el libro de la vida cuando cree en el Señor Jesucristo. Por eso es que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Jesucristo, en Jesús, en Yeshua, en el Mesías, en el Cristo, en el ungido, solamente en Él. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando se inscribe en el libro de la vida con su sangre, porque Él nos escribe con su sangre en el libro de la vida, cuando nosotros le conocemos como Señor y Salvador, nos escribe con su sangre para que el Padre vea que el Señor ya pagó el precio que había que pagar por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron pagados con el precio de la preciosa sangre de Jesús. Número 1. Número 2, que Él es el camino, Él es el único camino que nos lleva al Padre. Entonces, creer en Él es el único camino que nos lleva al Padre. Por eso es que cuando creemos en Él se nos va quitando las vendas, la ceguera, se nos despeja el entendimiento, tenemos amor por la palabra, deseamos estar con Él, anhelamos tener comunión con Él para que precisamente, amados hermanos, podamos llegar con el Padre. Y la verdad, Él es el camino, la verdad porque Él no miente. Y si Él escribe en el libro de la vida con verdad, es porque la verdad de Él ha entrado en nuestra mente, en nuestro corazón, y entendemos que solamente a través de Él y por medio de Él llegamos al Padre. Entonces, amado hermano, pues el mensaje vuelve a salir aquí. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? A usted que en este momento tiene ganas de cambiar el canal,
porque está o de apagar la computadora o de quitar la radio. Quizá usted que nos ha estado escuchando, que el Señor lo ha inquietado, que escuche este mensaje y los varios que se han transmitido, y usted ha sentido que Dios le está hablando a su vida para que deje esa vida de pecado, esa vida de religiosidad, esa vida de costumbrismo, esa excusa que usted tiene, porque a veces muchos dicen, es que yo no mato a usted, yo no mato, ni robo, ni miento, ni adultero. Yo no le hago mal a nadie a usted. Por eso es que es injusto que Dios me quiera castigar. Pues yo le felicito que usted tenga esa iniciativa de tener una buena vida, una vida ordenada, una vida limpia. A lo mejor usted tal vez lo que tiene es un repudio por la religión, pero yo no lo estoy invitando a que usted siga una religión, porque ya hemos hablado bastante de la religión en estos programas, y sobre todo yo tengo tirria contra la religión, amados hermanos, porque ya hemos hablado, hemos enseñado que Jesús nunca vino a fundar ninguna religión, que fundó las religiones pero los hombres, pero Jesús nunca vino a fundar ninguna religión, sino que Jesús vino a darle sentido a la ley y decir que Dios, a recordar, a insistir que Dios quiere una relación con el hombre, que es lo que siempre ha estado y que Dios estableció desde el Génesis. Si usted va al Génesis, incluso Dios mismo no estableció ninguna religión. Dios no dijo, yo voy a establecerlo aquí a los judíos o a los islámicos o a esta o a X o Y, Z, A, B, C, X, Y religión, sino que Dios lo que estableció fue una relación. Y esa relación es la que nos conduce a Dios. Entonces, amado hermano, yo le invito aquí a que usted, si no ha creído en Jesucristo, se arrepienta y lo busque de todo corazón, mientras Él pueda ser hallado, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida y usted pueda ser salvo de todos estos juicios que hemos visto a lo largo del Apocalipsis. Amado hermano, si usted creyó en Cristo, pero se apartó porque usted dejó que su corazón fuera dañado por un ministro, por un miembro de la iglesia, por alguna circunstancia que pasó, tal vez porque usted tenía altas expectativas referente a una situación y tal vez fue mal aconsejado, tal vez fue mal guiado, tal vez fue engañado. Usted siente que fue engañado, mejor dicho. Y por eso usted dijo, no, ya no creo más en este Dios que nos salva, que nos liberta, que nos sana, que no responde. Pues, amado hermano, quizá le faltaba a usted paciencia, o Dios estaba puliendo su paciencia, porque a muchos, amados hermanos, no crea que Dios nos ha respondido a la primera. No, a veces hemos tenido que pasar por cierto proceso. Hemos tenido que pasar por ciertos valles y aunque fue doloroso, que fue triste, en algunos casos fue humillante, fuera necesario para la purificación de nuestra vida. Y al final hemos visto la bondad de Dios, porque a pesar de toda esa situación difícil hemos visto cómo Dios se ha glorificado y hemos logrado salir adelante. Tal vez usted quería que Dios lo sanara a usted, aunque sanara a su esposa, aunque sanara a su hijo. Quizá usted necesitaba una situación en el momento y porque no la obtuvo, ahora considera que Dios es malo y que Dios no quería nada bueno con usted y por eso se alejó. Pues déjeme decirle que su Padre amado, su Padre amoroso nos sigue esperando. Que este no es el tiempo para que usted continúe en rebeldía y continúe haciendo sus berrinches como hijo caprichoso que a veces somos. No, es el tiempo que usted se vuelva, que usted se arrepienta, porque usted conoce la verdad, usted sabe. Muchas veces usted ha escuchado la palabra y usted ha sentido, usted ha sido compungido en su corazón diciendo, sí, esto es cierto, mi Padre así me ama, mi Padre así me lo enseñó, porque usted inclusive posiblemente hasta fue ministro. Usted estaba llamado a ejercer un ministerio primario y por una decepción se apartó. Porque tal vez vino alguien que aparentemente sabía más que usted y lo engañó y lo llevó por las sendas de la apostasía, del pecado, de la maldad. Y usted mejor se apartó, se retiró y dijo, no, voy a dejar esto.
y ha dejado su Biblia por ahí tirada, polvada. Tal vez hasta se rompió, ya está mohosa y usted sabe dónde está tirada. Pero su Padre amado le invita hoy a que usted, Padre amoroso, se vaya y la desempolve, la desentierre, la tome nuevamente, porque usted sabe que es verdad, que usted necesita de Dios, que sin Él usted está perdido, ¿no? Que ninguno quiere pasar esta muerte segunda, que es estar separado definitivamente de Dios. Ahí, amados hermanos, ya está el dragón. Bueno, estaba desde primer lugar, estaba la bestia, que es el falso profeta, perdón, la bestia, luego estaba el falso profeta, luego los que murieron en la primera batalla de Apocalipsis 19, y luego van a reunirse Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Aquellos que quizá también decidieron voluntariamente devolver la salvación, porque la salvación se puede devolver, hermano. No se pierde, usted la devuelve. Usted la devuelve porque usted dice: yo no acepto el regalo que Dios me está haciendo a través del sacrificio de su amado Hijo. Yo quiero pagar el precio. Pues es usted el que voluntariamente decide hacerlo. Pero Dios no se la quita. Dios no se la arrebata. Es usted el que la devuelve. Entonces, en esta oportunidad yo quiero invitarle a que usted se arrepienta. A que usted reconozca hoy la necesidad que tiene del Señor, que seguramente Él estaba hablando por mucho tiempo, ya por muchos años, y usted se ha rehusado porque se siente herido, porque se siente lastimado, porque siente que tal vez a lo mejor el diablo tiene más poder. Y aquí le estoy demostrando, amado hermano, que no. Aunque el diablo tiene cierta autoridad y tiene cierto dominio en algunas áreas, no es eterno su poder ni su dominio. Él no tiene la autoridad, es Dios. Dios se la ha otorgado. Y más que todo, el ser humano también ha contribuido a que el enemigo tenga control sobre el mundo, porque el ser humano tiene inclinado el corazón hacia el mal. Pero eso no significa que Dios no tenga el control de las cosas. Y va a llegar ese tiempo en que Dios va a juzgar a todos. Dios sí va a juzgar a todos, porque hay un día establecido para ello. El tiempo de la gracia se está terminando, amados hermanos. Y quizá alguno me suele decir: mira, hermano, pero lo que usted está diciendo ya lo escuché yo en labios de fulano y en labios de mengano, en labios de perencejo, que hablaban, y su mensaje era continuo sobre el regreso del Señor. Es más, yo me convertí en una de sus campañas, yo perseveré en sus campañas. Es más, yo hasta dejé de estudiar y ya no me casé ni hice nada, porque me decían que el Señor venía en tal fecha, el Señor venía en tal fecha, el Señor ya estaba cerca. Yo lo creí con todo mi corazón. Y ahora que han pasado casi 30, 40 años, yo me siento frustrado, me siento amargado porque no me gradué, no hice esto, no hice lo otro, no me casé. Me mintieron, me engañaron. Y ya le he insistido, amado hermano, a lo largo de toda esta serie, que el Señor nunca nos mandó a fechar su regreso. El Señor nos mandó a esperarlo. Y que el tema del regreso del Señor se viene predicando desde que Él se fue, hace cerca de 2000 años, a los cielos, después de haber hecho su obra redentora. Y como le comento, el tiempo del cumplimiento de los 6 días que le he mencionado en esta exposición, de esos 6000 años que son 6 días, está por cumplirse, está por terminar ese tiempo, y el Señor va a venir. Y amado hermano, creo que no va a haber cosa más terrible que el Señor nos sorprenda de una forma que no queremos. Como hay un dicho por ahí que dicen que no nos vaya a agarrar entre Jerez y la frontera, ¿verdad? Sino que nos agarre dispuestos y preparados, porque Él está insistiendo en nuestra preparación. Y los ministros genuinos y verdaderos que Dios ha levantado, amados hermanos, ha estado insistiendo en que usted se prepare, en que usted deje el pecado, en que usted se consagre, en que usted busque de Dios, en que usted ore, en que usted ayune, en que usted
busque más, o busque primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas os sean añadidas. Pero a veces, amado hermano, buscamos las demás cosas que queremos que sean añadidas y de último dejamos al Señor. Y ahí es donde nos va mal. Entonces yo le quiero hacer la invitación para que usted hoy se arrepienta, amados hermanos. Porque en esta parte final del capítulo 20 de Apocalipsis estamos viendo el juicio terrible que Dios mismo está ejecutando. Y aquí Dios no está ejecutando juicios sobre la iglesia. Si usted es de la iglesia, si usted se ha consagrado, si usted se ha santificado, y si usted fue hallado digno para que el Señor lo tomase dentro del grupo que va a ser arrebatado en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, de aquellos que esperan su venida de acuerdo a lo que Jesús estableció en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4. Si usted es de aquellos que han entendido esas parábolas del rey que fue a recibir el reino a un lugar lejano y que dejó dones, talentos y capacidades para que nosotros los administremos, pero que nos va a venir a pedir cuentas. Si está entendido que de acuerdo a lo que Hechos 1:11 dice que ese mismo Jesús, así como lo vieron irse, va a regresar, amado hermano, y como todo lo que está en las diferentes cartas que el Señor le dio a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Judas. Amado hermano, usted tiene que estar claro que el Señor viene. No puede obviar eso. Y mi mensaje es insistente, amado hermano. Aún cuando yo sé que existen estas posiciones que a veces tienden más a confundir que a aportar, que el Señor viene antes, que el Señor viene a la mitad de la tribulación, o que el Señor viene hasta después de la tribulación, o como hay algunos que dicen que el Señor no va a venir, sino hasta cuando se manifieste el juicio de Apocalipsis 20, versículos 11 en adelante. Amado hermano, nuestra real preocupación, nuestra real y genuina preocupación debería ser: yo quiero pasar mi eternidad con Dios, o quiero pasar mi eternidad lejos de Dios. Y la otra pregunta: ¿será que me estoy esforzando y me estoy consagrando de tal manera para creer en un Dios que al final me va a mandar al infierno? Porque eso es lo que todas estas posturas, amado hermano, están mandando a decir de una manera subliminal. Porque si al final Dios le va a mandar al infierno a usted, pues, haya asistido o no a una iglesia, haya leído o no le haya leído la Biblia, usted se haya consagrado o no se haya consagrado, usted lo haya esperado o no lo haya esperado, si de todos modos lo va a mandar al infierno, entonces lo que le están diciendo a usted es: viva como se le dé la gana, y al final vemos. Pero, amado hermano, tome en cuenta que es la eternidad suya y de las que están con usted la que está en juego. Y yo, amado hermano, he entendido con el paso de los años que aún los hombres malvados y perversos, aún aquellos que han tenido una vida desordenada por X o Y circunstancia, cuando tienen un hijo, cuando tienen una esposa, cuando tienen descendencia, ellos dicen que ellos no anhelan, a pesar de lo duro y difícil que ha sido su vida, no desean mal para los suyos. Desean que ellos vivan mejor, que vivan diferente, que ellos puedan disfrutar de todos aquellos beneficios que tiene el vivir recta o honradamente, sin un pasado, sin que lo señalen. Entonces, amados hermanos, si esos sentimientos tiene un hombre que está dejando los caminos malvados, cuanto más no cree usted que van a ser los sentimientos de Dios para que usted y yo procedamos al arrepentimiento y nos salvemos. Yo le invito, amado hermano, a que verdaderamente reflexionemos y que nos humillemos delante de Dios, porque yo, como le digo, amados hermanos, yo le tengo que mencionar todas las posturas porque están y existen, pero a la conclusión a que he llegado
es que muchas veces más bien tienden a confundir y a causar desesperanza en las personas que a aportar algo útil para la salvación de todos. Así que en esta oportunidad, mi hermano, yo le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y le agradezco el favor de su sintonía. Estamos a 2 capítulos de terminar el libro de Apocalipsis y pues con la ayuda del Señor vamos a continuar con estos estudios y vamos a pedirle al Señor que nos siga bendiciendo para llegar a unas conclusiones que sean de bendición para todos y cada uno de nosotros. Que pase una bendecida noche y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo nuevamente con usted la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.